Muy buenas tardes, profesora. Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre el poder constituyente, debates de Colombia contemporánea y requisitos de finalización. Mi grupo está conformado por Catherine Burgos, Carlos Gualpa, Giovanni Erazo y mi persona, Cristian López. Bueno, profesora, para empezar vamos a explicar qué son los tribunales y cuál es su historia. Bueno, los tribunales constitucionales son órganos especializados cuya función principal es garantizar la supremacía en la Constitución. Su labor más característica es el control de las constitucionales de todas las leyes, como decir, verificar que las normas jurídicas como leyes, decretos o reglamentos no contradigan la Constitución del país, por ejemplo en Colombia. Bueno, ¿qué hacen los tribunales constitucionales? Y vamos a conocer sobre la historia de tribunales constitucionales. En orígenes teóricos, la idea del control constitucional surge de pensadores como Montesquieu y Locke, quien defendían la separación de poderes y el imperio de la ley. En el primer ascendente práctico, Estados Unidos en 1803, en el caso de Marbury Madison, la Corte Suprema estableció el principal del Judicial Review, versión judicial, lo que marcó el nacimiento del control, como por decirlo, constitucional a una práctica. También en otro modelo podemos en Europa o continental. La diferencia en Estados Unidos, que tiene un sistema, como decir, difuso, que todos los jueces pueden hacer institucionalmente una ley. Vuelta en Europa se desarrolló el modelo concentrado, como un solo tribunal o encargado de esta función. También ponemos en una expansión mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países adoptaron tribunales constitucionales para proteger al Estado de Derecho y prevenir abusos de poder. Y pues finalizando, actualmente existen tribunales o cortes constitucionales de las mayorías de las democracias modernas, pues como Alemania, Italia, España, Colombia, Perú y entre otros países. Bueno, con el primer tema, pues vamos a responder sobre cuándo surgieron los tribunales. Bueno, los tribunales constitucionales surgieron como instituciones diferenciadas a principios del siglo XX, aunque pues la idea del control de la constitucionalidad tiene antecedentes anteriores. Por ejemplo, ¿cómo surgieron? En 1803, en Estados Unidos, fue el primer control constitucional, pero no un tribunal, como decir, separado, en el caso de Marbury Madison, con lo que llegaron que la Corte Suprema de Estados Unidos estableció el principio del Judicial Review, que también se lo conoce como revisión judicial, permitiéndose a los jueces declarar instituciones ante las leyes. Pues en ese tiempo no era un tribunal constitucional independiente, sino que el control lo ejercía la Corte Suprema como parte del poder general. Este modelo pues estuvo como medio difuso. En 1920, en Austria, fue el primer tribunal constitucional moderno, que se consideró el primer tribunal como una institución separada y especializada. También fue creado por la Constitución austriaca de 1920, diseñada por la jurista Hans Kelsen. También representa el nacimiento del modelo concentrado en el que solo un tribunal específico podía declarar leyes institucionales. En Alemania, en 1949, con el Tribunal Constitucional Federal, y también en Italia en 1948, que fue hasta 1956. Y en España fue en 1978 tras una democracia.
Y pues en muchos países de América Latina adoptaron tribunales o cortes constitucionales en la segunda mitad del siglo XX. Y pues nada, y la función, en resumen, la función del control constitucional surgió en 1803, en el país de Estados Unidos. El primer tribunal constitucional especializado surgió en 1920, que fue en Austria, anteriormente mencionado. Y gracias. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Burgos Bastidas, estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Sobre la pregunta de los tribunales constitucionales en Europa. Primero que todo quisiera hablar sobre qué es un tribunal constitucional. Es una institución encargada de garantizar que las leyes y actos del poder público respeten la Constitución. Su función principal es la defensa del orden constitucional y de los derechos fundamentales. La parte de los tribunales constitucionales en Europa. En Europa, la mayoría de los países cuentan con tribunales constitucionales especializados. Algunos ejemplos son Alemania, Tribunal Constitucional Federal, uno de los más influyentes del mundo. En Italia, Corte Constitucional. En España, Tribunal Constitucional de España, que resuelve conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. Francia, Consejo Constitucional, que actúa principalmente antes de que una ley entre en vigor. Austria, Tribunal Constitucional, fue el primero del mundo, fundado en 1920. También hay países como el Reino Unido que no tienen un tribunal constitucional separado, pero su Corte Suprema puede hacer control de constitucionalidad en algunos casos. Esos serían los tribunales constitucionales en Europa. Muchas gracias. Continuando con los tribunales constitucionales en América Latina. En América Latina, la mayoría de países también tienen tribunales o cortes constitucionales. En ejemplos claves tenemos Colombia. En Colombia, la Corte Constitucional fue creada en 1991 con fuerte enfoque en los derechos humanos. Muy importante esta parte. Luego seguimos con México, donde tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cumple funciones del Tribunal Constitucional. Chile, que es el Tribunal Constitucional con competencias preventivas y represivas. Seguimos con Perú, el Tribunal Constitucional de Perú, que actúa como guardián de la Constitución. En Ecuador y Bolivia se tienen tribunales constitucionales plurinacionales reflejando el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Podemos concluir, tanto en Europa como en América Latina, los tribunales constitucionales cumplen un papel esencial en el control del poder y la protección de los derechos humanos, aunque varios eventos varían en estructura y nombre, todos buscan el mismo fin: defender la supremacía constitucional. Gracias. ¿Qué tribunales constitucionales han existido en Colombia? En la historia de Colombia han existido varios tribunales constitucionales, incluyendo el Supremo Tribunal de Justicia de 1819, la Alta Corte de Justicia de 1821 y la Corte Suprema de Justicia en diferentes épocas, como es en el año de 1832, 1853, 1858, 1863 y 1886.
Con la Constitución de 1991 se creó la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal encargado en la interpretación de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Los tribunales constitucionales a lo largo de la historia son los siguientes: el Supremo Tribunal de Justicia de 1819, el cual fue el primer Estado tribunal establecido. La Alta Corte de Justicia de la República de Colombia de 1821, la cual fue posterior al Supremo Tribunal de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha existido bajo diferentes nombres y contextos constitucionales, entre los cuales tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nueva Granada de 1832, la Corte Suprema de la Nación de Nueva Granada de 1853, la Corte Suprema de la Confederación Granadina de 1858, la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de Colombia de 1863 y la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia de 1886. Para Colombia, la historia de los tribunales constitucionales refleja los cambios políticos y constitucionales del país, desde el Supremo Tribunal de Justicia hasta la actual Corte Constitucional, que se ha consolidado como el máximo intérprete de las constituciones y garante de los derechos fundamentales. En Colombia, principalmente el Tribunal Constitucional es la Corte Constitucional, que fue creada con la Constitución Política de 1991. Su principal función es velar por la integridad y supremacía de la Constitución, así como resolver conflictos sobre constitucionalidad. Y antes de la Constitución de 1991 no existía un tribunal constitucional como tal en Colombia, siendo la Corte Suprema de Justicia el máximo órgano judicial. Cordial saludo, doctora Andrea Alarcón. Me presento, mi nombre es Carlos Alberto Hualpa, estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana del segundo semestre. En esta ocasión me toca hablar sobre la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está conformada por 9 magistrados elegidos por un periodo de 8 años y en su totalidad la conforman 143 miembros. El acto tribunal se creó como guardián de la Constitución, pero su competencia está limitada a las leyes y actos con fuerza de ley. Cuando el Gobierno Nacional realiza decretos, el ente encargado del control es el Consejo de Estado. Sus competencias son: primero, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Carta Política por vicios en su formación. Segundo, decidir con anterioridad el pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a referendo a una asamblea constituyente para reformar la Constitución solo por vicios en su formación. Tercero, decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre las leyes o de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, estos últimos por vicios de procedimiento en su convocatoria o realización. Cuarto, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos sobre las leyes y decretos dictados por el gobierno con fundamento en facultades extraordinarias conferidas por el Congreso de la República. 5. Decidir sobre las excusas que presenten los ciudadanos para no comparecer ante cualquier comisión permanente del Congreso. 6. Decidir sobre la constitucionalidad de los decretos declarativos y legislativos que expide el gobierno en relación con el estado de guerra exterior, de conmoción interior o de estado de emergencia económica. 7. Decidir sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales de los proyectos de leyes estatutarias. 8. Revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. 9. Decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.
Décimo, darse su propio reglamento.